Este programa se está grabando. Ahí. Ya. Ok. Bueno, buenas tardes. Vamos a darle hoy la bienvenida al economista Asdrúbal Olivero, quien es un activo participante en todo lo que se refiere a consultoría y de decisiones de política económica, tanto de tipo macroeconómico como de empresas. Es una persona con una presencia muy significativa en Venezuela, director de Ecoanalítica, de que es también socio. Es egresado de la Universidad Central de Venezuela, summa cum laude. Tiene un posgrado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey como especialista en entorno de negocios de América Latina. Fue economista de senior del Santander Investment. Tiene también un premio al mejor team de revistas de Latinoamérica, Latina Finance and Institutional Investor por 5 años consecutivos. Profesor de la Universidad Católica y de la Central, conferencista, ha estado en Bogotá, Nueva York, Londres, en distintas partes, presentando pues sus ponencias y su experticia en el campo de la economía. Y también es consultor del Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID y la CAF. Buenas tardes, entonces, bienvenido a Asdrúbal. Esperamos que todos los participantes tengan la oportunidad de hacer preguntas. La exposición de Asdrúbal va a ser de 45 minutos. Preparen sus preguntas, traten de que sean breves sus intervenciones para tener más tiempo. Adelante, Asdrúbal. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, José, por invitarme. Perdónenme la hora media atravesada, pero bueno, tenía otro compromiso y no podía más tarde, ¿no? Pero bueno, un placer compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo estamos viendo el entorno. Voy a compartir una presentación. Si me permiten, si me hacen host o co-host para poder compartir pantalla, por favor. Ya. Ok. Déjenme entonces. Avísenme, por favor, si se ve. Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces, como les decía, está un poco una presentación que recoge cómo estamos viendo el entorno, cómo vemos hacia adelante y qué desafíos tenemos, ¿no? Ese es un poco lo que voy a compartir en estos 45 minutos. Me gustaría primero empezar con un balance del primer trimestre para que veamos dónde está Venezuela en este contexto un poco coyuntural. El primero, obviamente, el gobierno en una posición de caja mucho más cómoda que en el pasado, tiene un aumento de más de 100% en el flujo de divisas, en parte porque, bueno, el gobierno ha tenido la ventaja de mayor producción petrolera, todo esto comparado con el año pasado, ¿no? Mayor producción petrolera, mayor precio y menor descuento, y ese triángulo, esa conjunción de esos tres factores le ha generado una mejora importante en el flujo de caja, ¿no? Sobre todo para la situación crítica que tuvo el Estado venezolano entre el 19 y el 20. Luego tienes, bueno, una caída en inflación, luego hablaremos un poco de eso. Obviamente Venezuela sigue exhibiendo una tasa de inflación crónica comparada con el resto del mundo, pero aquí estamos viendo que en el año 2018 nosotros llegamos a tener inflación de 400.000% y en este momento estamos por debajo de 300%. Entonces, ese contexto es un poco lo que estamos mirando y sobre todo que la tasa de inflación sigue una tendencia decreciente, un poco por algunas acciones que ahí se han tomado, y el esfuerzo del gobierno de Maduro se centra principalmente en esa estabilidad en inflación y en la tasa de cambio. También han tenido una mejora importante en la recaudación de impuestos. El CENIA es una de las pocas cosas que siguen publicando estadísticas en Venezuela, así que se puede mirar esto mes a mes, con algún retraso, pero se puede mirar y estamos hablando de un aumento de 10% en la recaudación de impuestos del primer trimestre, también de las importaciones, y
la economía sigue teniendo en algunos sectores, más adelante voy a hablar de eso, algo de crecimiento. En nuestro análisis, digamos, de coyuntura, el primer trimestre la economía venezolana tuvo una expansión de 6% en base interanual comparado con el primer trimestre del año pasado, con lo cual obviamente estamos en una fase distinta de una economía que yo la llamo estabilizada en el foso, es decir, tuvo una caída muy pronunciada entre el 14 y el 20, y ahora pues muestra algunos signos de recuperación, pero que son débiles y que por supuesto estamos hablando de una economía extremadamente pequeña como la que tenemos hoy en Venezuela. Entonces tenemos un contexto macro que es un tanto más benevolente y que por supuesto el que más está capitalizando esa mejora es el propio gobierno, ¿no? Eso hay que reconocerlo. El otro elemento importante es el cambio, perdón, de la estructura económica en Venezuela. Si uno mira aquí, estos son sectores claves por año, incluso lo ves en términos de lo que es el tamaño de la economía, lo que representaba, por ejemplo, la actividad petrolera en el agregado total, lo que representaba la manufactura, el comercio, la banca. Fíjense que en esta economía la recomposición sigue favoreciendo el tema petróleo, esa franja azul oscura se hace más grande, pero actividades como la manufactura se reducen significativamente, ni hablar de la construcción y obviamente el peso que mantiene relativo el tema de comercio. Entonces, el otro tema clave que hay que ver en esta dinámica económica es un cambio estructural en la economía, donde obviamente hoy el sector comercial, el sector servicio, tienen un peso más importante que lo que tenía en el pasado. Lo otro, que esto se comenta muchísimo y ustedes lo deben escuchar, es una economía, se habla mucho acá de economía de importación, de una economía que vive de lo importado, pero cuando tú revisas la data te das cuenta que no es tan así. Nosotros tenemos pues unos niveles de contracción de importaciones que no tienen precedente, que incluso son superiores a la contracción de la economía, y aquí lo pueden ver, la data anual de lo que son las importaciones en Venezuela. Cuando Maduro llegó al poder importábamos más de 60.000 millones de dólares, hoy apenas importamos una sexta parte de eso. Entonces yo creo que Venezuela está lejos de tener un boom de importación. Lo que creo que está ocurriendo es que obviamente en términos del PIB, lo que representaban las importaciones al PIB en 2013 es mucho más bajo que lo que presentan las importaciones al PIB en este momento. Generalmente, si tomamos el PIB de 2013, las importaciones en ese momento podían representar alrededor de un 15% del PIB. En este momento, las importaciones pueden estar representando un 25% del PIB. Pero en términos en términos absolutos, obviamente el país está importando muchísimo menos que en el pasado, ¿no? El otro tema relevante acá es obviamente, aquí lo pueden ver, fíjense que es lo mismo acá, como esas importaciones se han hecho más grandes, ¿no? Y esto es un poco lo que percibe la gente cuando habla de que Venezuela todo se importa. Aquí está la misma tabla anterior, pero en términos del PIB, justamente lo que les decía. Fíjense cómo en los últimos años las importaciones en términos del PIB ganan un espacio significativo, ¿no? O sea, un crecimiento importante de las importaciones que ya representan más del 25%, y por eso su contribución en la dinámica de la economía es un tanto superior, ¿no? El otro tema que conviene también mirar en una economía como la venezolana es lo que está pasando con el tema petrolero. Creo que es un tema clave sobre la cual mirar. Este teclado mío es un tanto sensible, perdón. Y fíjense lo que ha ocurrido para que entiendan un poco el contexto, ¿no? Porque yo creo que siempre en la revisión de Venezuela hay que tener en cuenta un poco cómo están los ingresos del Estado, cómo está el flujo.
a veces uno escucha cosas y permanentemente mucha gente siempre percibe que el gobierno tiene el agua al cuello, que está colapsado, que esta gente no pueden seguir, y la verdad que cuando tú te metes en la data te dan cuenta que la capacidad de sobrevivir, obviamente porque no tienen escrúpulos, es muy, muy alta, ¿no? Este es un gobierno que en los últimos 18 meses has tenido un aumento de 104% de la producción, obviamente comparado con el mínimo de julio 2020. Este año las exportaciones pueden cerrar sobre los 830.000, son cálculos de IPD, a lo mejor un tanto más bajos, los cálculos nuestros hablan más cerca de 720.000 barriles, pero eso es superior a lo que tenían el año pasado, y eso implica que el gobierno puede tener este año ingresos por el orden de 16.200 millones de dólares, que es un incremento de 183% con respecto a 2020, ¿no? Entonces, para que entendamos un poco, una posición mucho más holgada del lado del flujo petrolero del gobierno. El otro tema sobre el cual ellos han venido avanzando es la refinación de combustible. Hoy la refinación de combustible está por el orden de entre el 50 y el 60%, por eso el problema no se ha resuelto del todo, pero hace 2 años era el 20%, es decir, que allá han venido mejorando, sobre todo con el apoyo iraní, y recientemente el gobierno anunció un acuerdo con Irán para mejora en la refinería, que probablemente de concretarse puede elevar esos niveles de refinación, y eso tiene un efecto importante en la escasez relativa de combustible y también hasta del gas también, ¿no? Acá lo pueden ver en términos gráficos, obviamente lo que ha pasado con la producción. Como siempre, hay que tener una mirada de corto y de largo plazo, ¿no? Lo que yo les estoy mencionando de mejora es una mejora relativa con respecto a 2020. Si usted ve esto en un contexto más largo, aquí estamos hablando, por ejemplo, de 2016, obviamente la producción está muy por debajo, pero en términos del corto plazo hay una mejora, y lo pueden ver en el gráfico, en los flujos y en las exportaciones para el gobierno. Para mí esto es más relevante que, obviamente, siempre decimos, bueno, el gobierno producía 2,5 millones, 3 millones, y hoy produce 700.000. La verdad que eso nos sirve obviamente en un contexto histórico de evaluación de la política económica, pero en el corto plazo tienen más plata que hace un año. Ese es el punto aquí relevante, ¿no? Y además, como también yo a veces percibo en muchos actores, sobre todo actores que propugnan el cambio en el régimen de sanciones, una especie de victimización del gobierno, ¿no? Que las sanciones lo tienen ahorcado, que no tienen dinero, que tienen una situación de caja muy complicada, que no pueden atender los temas humanitarios o prioritarios para el país. Creo que es más por una decisión que por falta de plata. Como el gobierno, yo que le hago seguimiento a esto, maneja flujo de dinero, y bueno, ha decidido que ese dinero se destine a otras prioridades que no son precisamente las que uno considera deberían ser, ¿no? Y además aquí uno puede ver en este gráfico la composición y cómo las sanciones más bien han favorecido al gobierno. Lo que ustedes ven acá en la línea azul son los ingresos en términos de producción que manejaba PDVSA y las empresas mixtas. Cuando las empresas mixtas tienen que dejar de operar los campos por la imposición de sanciones secundarias por parte de la administración de Trump, lo que ocurrió es que toda esa porción roja que era de las empresas mixtas se la apropió PDVSA. PDVSA siguió operando los campos, esos campos siguen estando operativos más o menos, pero ahora no le paga su parte a las empresas mixtas, con lo cual lo que ha ocurrido es una especie de financiamiento gratuito a cero interés por parte de los socios de PDVSA a PDVSA. Es decir, yo opero el campo como me da la gana, incluso en condiciones de mucha precariedad, incumpliendo normas ambientales o operacionales, saco el petróleo y en vez de darte lo que te corresponde, lo comercializo sin ningún tipo de problema. Voy generando una deuda contable, pero en el hoy esos recursos los maneja directamente el gobierno. Y eso es lo que ha ocurrido, y ahí ustedes pueden ver la evolución, como lo rojo
desaparece, que son las empresas mixtas, y cómo hoy todo lo que se exporta lo maneja PDVSA, sea el campo de PDVSA o sea el campo con empresa mixta. Entonces, lo que ocurrió es que esta gente le ha dado una vuelta que le es favorable al tema de la sanción. Bueno, aquí hay varios escenarios. Obviamente, nuestro escenario base es que se mantenga la línea azul oscura, pero aquí nosotros hemos trabajado, sobre todo para algunos de nuestros clientes o para los multilaterales, escenarios de recuperación petrolera. Obviamente aquí está solo el gráfico, por razones de tiempo no está toda la batería de supuestos detrás, pero acá lo que hacemos son dos escenarios, uno de recuperación moderado, que es la línea azul más claro. Eso es principalmente un levantamiento de la sanción de Chevron, cuánto pudiera recuperarse los niveles de producción, es bastante moderado, nos acercarían al 1.000.000 de barriles diarios, y luego un cambio mucho más profundo, probablemente con cambios legales en la composición de empresas mixtas, que sí pudieran elevar los niveles de producción por encima del 1.5 millones de barriles. Eso es factible. Ahora, nuestro escenario base, insisto, es que la producción tendrá incrementos muy marginales, se va a mantener principalmente en las condiciones actuales. Pero en ese contexto, obviamente con el tema de los precios, es un escenario que favorece el flujo de caja para Maduro, ¿no? De hecho, lo vemos acá. Aquí está un poco los estimados nuestros en términos de los ingresos. Fíjense ustedes, en 2018 el gobierno tuvo ingresos por el orden de los 35.500 millones de dólares. El peor momento fue en 2020, cuando esos ingresos cayeron a 9.000 millones de dólares. El año pasado, 9.400 millones de dólares, porque el grado de descuento era muy alto, y hoy niveles de ingresos proyectados para 2022 de 21.000 millones de dólares. Vuelvo y repito, siempre el punto de comparación es importante. Si nosotros vemos estos 21.000 millones de dólares con respecto a 2020 y 2021, el gobierno tiene una posición muchísimo mejor, pero todavía cambiamos el punto de comparación. Si lo vemos con 18 y 19, todavía el gobierno está muy por debajo, ¿no? Entonces ese es un tema importante. Ahora, como el corto plazo es realmente lo que importa, esta gente está manejando el doble, más del doble de ingresos de lo que manejó en los últimos 2 años. Y eso, bueno, es una posición un tanto más holgada, ¿no? Sobre todo, y aquí también hay mucha discusión con los analistas, sobre todo porque el gobierno ha llegado a acuerdos con Rusia y China y no está pagando deuda. Ahí hay una confusión muy grande, hay gente que dice que lo que se manda a China es para pagar la deuda. La información que manejamos no es así. China ha dejado de cobrar la deuda justamente para evitar contaminar sus finanzas con el petróleo venezolano por temas sanciones. China compra petróleo venezolano pero vendido por terceros, por intermediarios. No compra petróleo venezolano directamente, lo hace a través de Malasia, justamente porque teme que eso pueda afectarle en tema de sanciones. Entonces ese es un punto muy importante, que es una mejora clave para el gobierno, y allí ven el resultado final, pues un gobierno que no tiene un problema de caja, por lo menos este año, es decir, que compensa prácticamente lo que él ingresa con lo que gasta, y eso lo lleva a una posición un tanto más holgada, ¿no? Y lo otro que es importantísimo, esto también es un tema al cual hay que hacerle mucho seguimiento, porque para mí tiene impacto en lo político. Nosotros hacemos seguimiento a los recursos extrapresupuestarios, es decir, la porción de recursos que no se declara, que el gobierno no deposita en las diferentes cuentas. Este es un tema que, por ejemplo, yo sé que le preocupa a José Guerra, el tema de las reservas internacionales muy bajas. Mi discusión con él es que las reservas internacionales en Venezuela no sirven absolutamente para nada, no te dicen. Las reservas internacionales en Venezuela no dicen nada de la posición financiera del gobierno, por una razón muy sencilla, porque el gobierno guarda la plata en otro lado. Entonces es como que a ti te pregunten, tú estás mal porque te ven tu cuenta de ahorro en Venezuela, pero tú no sabes que tú vives de sacar plata por el CELE del Banco of America para acá. Uso el paralelismo porque es más o menos lo mismo. El gobierno la plata no la deposita en el Banco Central. Entonces que tú tengas 5.000 millones en reserva no te dice absolutamente nada de si el gobierno está mal o está bien.
desde el punto de vista institucional es terrible, yo no desmerezco eso, pero no te da una visión de cuán vulnerable financieramente es el gobierno. Ese es mi punto. No puedes ver la vulnerabilidad del gobierno mirando las reservas. No están ahí los reales, no está ahí la plata. Entonces, lo que tú notas es un gobierno que está acumulando recursos, obviamente a unos montos que no son grandes, pero que para el tamaño de la economía son relevantes y que creo yo se prepara para la elección presidencial. O sea, creo que el gobierno claramente ve en el gasto público, en la estrategia de gasto público, un vehículo importante para la elección presidencial dentro de 2 años, año y medio, ya no sé exactamente cuándo le irán a convocar, y ese es un tema relevante que tiene impacto en lo político, ¿no? ¿Dónde están las prioridades del gobierno? Es decir, ¿qué son las cosas que creo yo el gobierno está poniendo énfasis en esta nueva dinámica económica que está aplicando? Bueno, la obsesión, esto es un tema que, bueno, es hasta anecdótico. Nosotros pasamos de un gobierno irresponsable fiscalmente, un gobierno que además nos metió en la hiperinflación, el primer país petrolero, el primer petroestado que sufre un ciclo hiperinflacionario, a pasar a una visión bastante ortodoxa monetarista de control de inflación. Lo van a ver cuando vean los números fiscales. Entonces, al final, tenemos un gobierno que quiere que la inflación siga siendo de un dígito mensual, que quiere seguir reduciendo, o que esa tasa de inflación se reduzca. Eso lo hace a costa, bueno, primero de la destrucción del Estado, porque no hay política pública, los niveles de gasto se han reducido, los niveles de salario, lo hace con una política de restricción de crédito que tienen asfixia al sector privado, pero es la prioridad. El segundo elemento es tratar, y destaco la palabra tratar de desdolarizar la economía, es decir, para el gobierno el dólar fue un elemento que ayudó a, digamos, enfrentar la hiper, enfrentar las sanciones. Hoy estoy en una posición un tanto más cómoda, por lo tanto, el bolívar debería volver a tener relevancia. Tal vez en términos, digamos, transaccionales sí, pero en términos de expectativas y de anclaje de precios, el dólar sigue siendo dominante. Luego está la capacidad de mejorar los ingresos fiscales. También es un punto clave para el gobierno, por eso incrementar un poco la recaudación impositiva, la presión tributaria se ha elevado, y por supuesto que el elemento central es poder ganar legitimidad en 2024, porque yo diría que hoy el gran dolor de cabeza del gobierno es la falta de legitimidad internacional, es decir, el no reconocimiento de Maduro, y ese es un tema clave para ellos, intentar resolver ello y bueno, dar alguna apertura en algunos sectores clave, y por eso los anuncios recientes que hemos visto, porque bueno, yo creo que al final el gobierno también trabaja en construir su propia, digamos, estructura económica o sectores económicos, ¿no? O sector privado. Entonces, fíjense, nada más para que entendamos el cambio que ha ocurrido acá. A veces yo veo a colegas, yo a veces digo, bueno, no sé qué data estarán viendo, ¿no? Me gustaría conversar con ellos, porque hablan de, bueno, el gobierno gasta demasiado, el gobierno tiene un déficit fiscal. Mire, cuando usted revisa la data fiscal, te das cuenta que este gobierno ha reducido la monetización del déficit de forma impresionante. Lo que usted ve en esta tabla, en línea azul, es la recaudación tributaria, y lo que ve en rojo es el señoriaje, lo que llaman algunos colegas dinero inorgánico, financiamiento monetario, póngale usted el nombre que quiera. Bueno, vean nada más cómo lo rojo se reduce significativamente. Es decir, este es un gobierno que fiscalmente hablando se ha vuelto conservador. Es un gobierno que ha reducido sustancialmente el déficit. Por supuesto, eso tiene unas consecuencias brutales, porque vuelvo y repito, es la desaparición del Estado como hacedor de política, ¿no? Entonces, lo que tú tienes es un sistema darwiniano de sobrevivencia del más apto, y donde no hay política pública que compense desigualdades o las brechas que puedan existir, por ejemplo, en términos de población o acceso a bienes, sobre todo bienes prioritarios como salud, educación, seguridad, entre otros. Entonces, pero más allá de ese elemento de política pública, desde el punto de vista macro, tú tienes un gobierno que ha reducido el déficit y que monetiza
mucho menos hoy de lo que monetizaba en el pasado. Y eso es la razón principal, junto con la dolarización, que por supuesto te explica el descenso en la tasa de inflación. Acá ustedes lo pueden ver. Aquí está tanto la métrica nuestra, nosotros gracias al apoyo de los multilaterales, pues tenemos nuestra medición mensual en campo en 5 ciudades de inflación, es lo que está en la línea azul, y en la línea roja la oficial. Fíjense que más o menos el comportamiento es bastante similar, y la reducción de la tendencia de la tasa de inflación. O sea, ¿por qué eso ha ocurrido? Ha ocurrido principalmente por un proceso de reducción de déficit fiscal, de mucho más ortodoxia en el manejo monetario, y por supuesto una economía que ha anclado sus precios principalmente al elemento de la dolarización, al dólar, y también la apertura de las importaciones, porque para mí la apertura de las importaciones es un anclaje de precios. Ese producto importado, que estructuralmente es más barato que el producto local, contiene el alza de los precios, reduce los márgenes y funciona como un elemento clave de política antiinflacionaria en la lógica del gobierno, ¿no? Y además, bueno, en los últimos tiempos el gobierno vende dólares y euros en efectivo al sistema financiero. Más allá del tema anecdótico de un banco central que interviene en el mercado cambiario con efectivo, creo que es un caso único en el mundo, lo hace, y vean ustedes cómo los montos se han elevado en forma importante, sobre todo en los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año. Son las llamadas intervención, un poco para contener la tasa de cambio y evitar que se deprecie, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo el gobierno puede sostener esta política? Obviamente, en la medida que tenga un flujo de ingresos petroleros que de alguna manera es holgado, en las condiciones actuales, puede seguir vendiendo estas divisas al mercado cambiario para contener un poco la depreciación de la moneda, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver la brecha entre las tasas de cambio oficial y paralela. En las últimas semanas esa brecha se ha separado. Ahí está operando un factor que tiene que ver principalmente con ciertas fricciones transaccionales con los actores privados, sobre todo entre el manejo del dólar efectivo dentro de Venezuela y la colocación de los dólares afuera. Es un tema que tiene que ver con eso, es un tema preocupante, porque esa ampliación de la brecha pues genera también unos elementos de distorsión en los precios internos, ¿no? Habrá que ver si esa distorsión se va a mantener en el tiempo. Y esto es el elemento de mayor tensión para los ciudadanos y las empresas en Venezuela, porque en esas condiciones es extremadamente difícil competir. Y es la subida del costo de vida en dólares. Acá nosotros hacemos una medición semanal de precios en dólares, es lo que ven en esta tabla. Fíjense que entre diciembre y abril los precios en dólares en Venezuela han subido 15%, más o menos, un poco más de 15%. Entonces eso, por supuesto, para ingresos que están limitados o anclados en dólares, significa una pérdida de valor significativa, y para las empresas una pérdida de competitividad importante que, bueno, le mete mucha presión a su capacidad de competir, sobre todo con los productos importados o con las estructuras informales o de contrabando. Esto es, junto con el financiamiento, el principal dolor de cabeza que tiene hoy el sector privado en Venezuela. Es decir, tu capacidad de hacerse competitivo, pero eso también pasa por una comprensión de cambio del entorno que creo que es clave para las empresas, y voy a mencionar rápidamente en un momento, ¿no? Bueno, aquí les voy a mostrar muy rápido. Nosotros hacemos semestralmente un estudio de dolarización, de transacciones en dólares. Lo hacemos en las 10 principales ciudades del país. Aquí está un poco la ficha técnica. Estas son las 10 ciudades donde trabajamos. El número de transacciones que se recogen en esas 10 ciudades y los establecimientos o el número de establecimientos sobre las cuales recogemos esas transacciones. Este es un estudio que se mide en caja. No se le pregunta a la gente. Nosotros medimos son transacciones. ¿Cómo paga la gente en el punto? Eso es lo que estamos midiendo acá, ¿no? Procesamos en marzo casi 29.000 transacciones en 454 establecimientos para ver cómo está pagando el ciudadano. Rápidamente, obviamente hay una disminución en los pagos en divisas, aquí se nota, tiene que ver un poco con la puesta en marcha del IGTF,
con el tema ligado a esa nueva estrategia del gobierno de darle uso al bolívar, ligeramente por debajo del 60% los pagos en dólares. Aquí lo vemos por ciudades. Por primera vez Caracas, que está sombreada en rojo por ser la más importante, está por debajo del 50% los pagos en dólares. Siempre había estado por encima del 50%. Y bueno, hay ciudades donde la dolarización es muy avanzada, como San Cristóbal, Lechería, Maracaibo, Margarita, pero que también incluso en términos relativos ha caído los pagos en dólares, porque en algunos momentos llegaron a estar por encima del 90%. ¿no? Y bueno, esto es por rubro. Obviamente, cuanto más sofisticado es el rubro, más dolarizado está. En el caso del electrodoméstico es muy marcado la dolarización, porque obviamente usted no puede pretender pagar una nevera en Venezuela con bolívares, es un poco complicado. Donde todavía el uso del bolívar es relevante es en alimentos, lo cual también tiene lógica por lo prioritario que es el producto. Bueno, los tickets promedios, esto lo voy a pasar muy rápido. Por monedas, bueno, aquí ven ustedes la diferencia entre dólares y bolívares se reduce. Fíjense que estamos hablando de 44 contra 41. El peso en Venezuela tiene una significación más o menos del 6%, pero esto viene principalmente de 3 ciudades del estudio, que es Maracaibo y sobre todo San Cristóbal, donde más del 90% de los pagos son en pesos, y en Mérida, ¿no? Y bueno, el uso del efectivo es extremadamente extendido en Venezuela, por eso la gran cantidad de circulante en dólares, y eso lo vemos acá, porque en este estudio de dolarización también intentamos calcular cuánto puede ser un estimado de la masa de dólares en Venezuela, dólares en efectivo, y estamos hablando que según este último estudio es más o menos unos 2.900 millones de dólares en efectivo que pueden estar circulando, ¿no? Y en rojo está la liquidez en bolívares, lo que los economistas llamamos el M2. Fíjense ustedes, por eso no hay que subestimar lo que el gobierno dice. Vean ustedes cómo esa porción roja viene ganando espacio. Y eso es la liquidez en bolívares. Es decir, esta es una economía que se desmonetizó muy fuertemente hasta por lo menos marzo del año pasado, y que luego viene tratando de recuperar la porción de los bolívares en el sistema, ¿no? Como esa porción roja se viene recuperando. Ese es un punto importante sobre, bueno, cómo la brecha bolívar-dólares se ha reducido, pero en el marco, también es importante destacarlo, en el marco de que los dólares en efectivo siguen creciendo. Y ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? Hubo una caída en términos de pandemia, que es esto que ves entre octubre 19 y abril y noviembre 2020, y luego que pasa la pandemia o la etapa más ruda de la pandemia, la masa de efectivo en dólares sigue creciendo, ¿no? Ese es un punto importante. Entonces, el otro tema que creo yo es clave mirar en Venezuela, para mí, para las empresas, es la competitividad, porque en realidad yo noto bueno, mi trabajo más importante es en consultoría a empresas, que es de lo que vivimos, y lo que noto es muchas empresas ancladas al pasado, a un pasado, y bueno, a lo mejor usted puede diferir de mi opinión, pero que yo creo que no va a volver más nunca. Si la Venezuela que fue ya no va a ser. Esta es otra Venezuela, una Venezuela más pequeña, es una economía de 50.000 millones de dólares, una economía que adicionalmente tiene otros sectores que se están moviendo, y por lo tanto otro consumidor que es mucho más pobre, con un PIB per cápita por debajo de $2.000. Usted me puede decir, bueno, sí, pero estamos trabajando para recuperación, pero eso usted no lo va a lograr de la noche a la mañana. Con lo cual Venezuela es hoy estructuralmente pobre, estructuralmente pequeña, y donde el tema es competitividad, porque al final, cuando usted tiene un consumidor en esas condiciones, lo que importa allí es el precio. Usted tiene que tener precios competitivos, ¿no? Ese es un poco el punto. Entonces, fíjense, bueno, algunas cosas que ustedes conocen, pero que me sirven a mí para contextualizar. Cuando yo cruzo un poco el tamaño de la economía, el PIB, con el PIB per cápita, que está acá en el eje de las Y, bueno, y cada punto de esto es un país de América Latina. Cuando usted está más arriba, más rico es, cuanto está más abajo, más pobre es. Venezuela está en este punto rojo. No voy a yo aquí a, digamos, a ser masoquista y mostrar que Venezuela está entre los países más pobres,
Lo que quiero destacar es que alrededor de quién está Venezuela. Entonces está Nicaragua, Honduras, Bolivia, Salvador, Haití. Nosotros nos parecemos más a esos países. Cuando empezó la crisis, nos parecíamos más a Brasil, Argentina, México, Colombia. Hoy no. Entonces el sector privado tiene que entender que es otro tipo de consumidor. Y eso, bueno, es un tema que es un aprendizaje que todavía muchas empresas no han aterrizado, ¿no? Entonces, además, con unos problemas graves de competitividad, este es parte del estudio de competitividad que hace Harvard, el mapa de competitividad. Este no es Venezuela, cada uno de esos puntitos, estoy seguro que ustedes conocen la metodología, representa un sector y cómo ese sector se interrelaciona. Y aquí ustedes pueden ver el de Venezuela, de 2022. O sea, muy pocos sectores son competitivos en Venezuela. El gran reto de Venezuela es hacerse competitivo, ¿no? Entonces, es que no lo hemos logrado, ¿no? Y lo que les decía, este es un índice que nosotros llevamos, bueno, aquí ustedes lo pueden ver, lo que ha subido el índice, el costo de vida en dólares en Venezuela. Lo que a ti te costaba $100, nada más para que ustedes vean esto, en diciembre de 2018, hoy o en marzo de 2022, tú necesitas casi $500. Eso es un poco. Por supuesto, imagínense que yo tenga que subir mis costos como empresa en esta misma proporción. No hay capacidad que tú puedas competir con el sector privado. Entonces tienes que empezar sobre todo para los sectores industriales, tú tienes una disyuntiva. ¿Qué hago con mi capacidad ociosa? O la uso para exportar o me reduzco. Pero lo que no puede seguir ocurriendo es que tú le imputes al precio el no uso de esa capacidad, porque el consumidor no te lo va a pagar. Y ese es un debate muy pertinente, sobre todo en la discusión ahorita de que el producto importado es más barato que el local, que cómo es posible que no estimulamos la producción nacional. Bueno, ok, es válido porque mucho de eso entra por los caminos verdes, pero la pregunta es, si entrara formalmente, ¿tienes capacidad de competir? ¿O es que lo que quieres es subsidio para que los consumidores sigamos comprando productos que son ineficientes? Entonces yo creo que este es un debate que siempre se ha tratado de eludir en Venezuela y que me parece que hoy más que nunca es extremadamente pertinente, ¿no? Por lo que representa, ¿no? Y fíjense que al final, bueno, hay elementos que son claves. El otro tema acá es, bueno, cómo mirar el 2022, ¿no? Bueno, nosotros nuestras previsiones, en resumen, las revisamos trimestralmente porque hacemos un reporte trimestral de perspectiva. En este último reporte nosotros subimos nuestra previsión de crecimiento, teníamos una previsión de 6, este año estamos esperando 8, obviamente también por la demanda agregada interna. Bajamos la tasa de inflación también, un poco por la evolución que hemos visto del primer trimestre. Moderamos un poco los temas de consumo, sobre todo consumo público, el privado no tanto, pero el consumo público lo teníamos más alto y lo hemos moderado porque en realidad el gobierno está gastando muy poco. Esperamos, como ya lo expliqué en la primera parte, un aumento importante de las exportaciones y también hemos reducido las expectativas de devaluación este año. En un contexto en el que el gobierno tiene un poco más de flujo de caja, tiene más capacidad de proteger o de sostener, mejor dicho, la tasa de cambio, ¿no? Eso es un poco lo que hemos pensado. Sin embargo, esto siempre hay que verlo en contexto, porque uno dice que la economía va a crecer 8%, bueno, en este debate infantil o poco profundo que se da en las redes, que acusan de chavista, que qué riñones, que cómo vamos a crecer, gente que no ha manejado estadísticas en su vida y que no sabe que crecer el 8% de algo que cayó de 100 a 20 es la nada, ¿verdad? Entonces estoy seguro que aquí hay gente que sabe el número y entiende lo que estoy diciendo, y siempre pongo esta gráfica para que visualicemos dónde estamos, ¿no? Es una economía que se contrajo brutalmente y que, bueno, lo que está creciendo es estabilizándose abajo. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Es un crecimiento muy débil, es un crecimiento focalizado en pocos sectores, focalizado en pocas ciudades y que no es extensivo a todos los ciudadanos, pero es crecimiento. Y el sector privado lo está aprovechando. Pues yo trabajo en consultoría de empresas y por lo tanto lo mido. O sea, el nivel de trabajo que he tenido en los últimos 10 meses no lo había tenido antes. O sea, las empresas se están reactivando, las empresas están tratando de capitalizar y de aprovechar ese espacio de expansión que estás teniendo en la economía.
Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Por lo cual, a mi juicio, no hay contradicción entre que este es un país que tiene una crisis humanitaria profunda y está bastante bien documentada, y esos signos de crecimiento. Las dos cosas conviven, no niegan una a la otra, ¿no? Porque hay gente que ve esto en blanco y negro. O sea, o es lo humanitario o es el crecimiento. En realidad, las dos cosas están ocurriendo. Ahora, ¿cuánto va a tardar Venezuela en recuperarse? Frase típica de economista, depende de cómo tú te muevas. Yo aquí hay varios escenarios. Por razones de tiempo no me voy a extender a explicarlos todos. Lo único que voy a destacar es que la línea que está más lejos, que te pone el nivel de recuperación a los niveles de 2013, por allá, por 2070, donde probablemente yo, con la gordura y la tensión, no va a llegar, es una línea que es prácticamente la gestión chavista. Es decir, el chavismo sin mayores recursos, sin capacidad de poder entenderse con organismos internacionales, sin abrirse a la inversión extranjera, obviamente usted se va a mover como esa línea color patilla. Así. Ahora, si yo logro un acuerdo político sólido, una transición democrática, ese sueño Disney que todos tenemos en la cabeza, y apoyo fuerte de la comunidad internacional, de los organismos multilaterales, con inversión agresiva, entonces a lo mejor el ritmo de recuperación es la línea roja. Y en esos dos extremos nos movemos. Ahora, esa recuperación tampoco es de hoy para mañana. Está muy bien documentado en economía que después de ciclos tan agresivos de contracción, pues obviamente hay daños que son estructurales. Yo estoy convencido que la crisis en Venezuela fue larga, profunda y dejó daños estructurales, no solo coyunturales. Y nos va a pasar factura. Nos está pasando ya factura y nos va a pasar factura en el futuro, ¿no? Sobre todo los temas ligados a pérdidas de capital humano, a pérdida de capacidad instalada, de modernización, por mencionar algunas cosas. Y el propio colapso del Estado. Es difícil que tú puedas recuperar esta economía si no recompones al Estado en su rol y en su tamaño justo y en dónde actuar desde la política pública, porque eso hoy no existe, ¿no? El chavismo ha anulado el Estado. Lo ha anulado y lo que ha construido es una estructura, digamos, que es extremadamente eficiente bueno, en la represión y en el control social, no en la política pública, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que muestran mayores signos de recuperación en Venezuela? Principalmente 9. Los que destacan, obviamente, salud, alimento y comercio minorista, son los sectores que tienen mayor tasa de crecimiento, por encima de 15%. Obviamente, es lo básico, la salud, el alimento, por eso que usted ve que en cada esquina hay una farmacia y un supermercado, todo ligado a la estructura de comercio, servicios. Luego le sigue cuidado personal, tecnología, servicios profesionales y en menor medida el sector inmobiliario, sobre todo inmobiliario ligado a lo comercial, el sector químico y los medios de pago. Poco por, bueno, toda la dinámica transaccional que tiene Venezuela. El otro tema relevante que tiene esta economía y que da pie para otra conferencia, este es un trabajo que nosotros hemos desarrollado bastante gracias al apoyo de Transparencia Internacional, que ya debe estar por publicar el informe de la economía negra de 2021. Aquí simplemente un resultado. Bueno, fíjense ustedes cómo eso viene creciendo. Y esto es un tema clave para la sobrevivencia del chavismo. Es un tema de impacto social, no es nada más la cúpula la que vive de esto, y es un tema que además tiene impacto en lo económico, porque hay una parte del crecimiento que yo acabo de hablar que tiene que ver con estas actividades ilícitas. Aquí nosotros contabilizamos esto, es superior a 20 puntos del PIB, para que tengan ustedes una idea. Lo que está en azul oscuro es lo que está ligado a tráfico de estupefacientes. Lo que está en rojo es contrabando de gasolina, sobre todo interno, la reventa de gasolina en los mercados negros. En azul claro, todo lo que está ligado a los manejos de puerto, a la sobrefacturación, y en amarillo el contrabando del oro. Esas 4 cositas dan el equivalente a 22 puntos del PIB. O sea que el sector más grande en Venezuela ni siquiera es el petrolero, es la economía. Y es un tema relevante en el mantenimiento de poder. Es para mí el sustituto de la política clientelar del Estado. Como el Estado colapsó, bueno, ahora lo que tú tienes para de alguna manera mantener la lealtad es el desarrollo de una economía negra extremadamente profunda y grande, ¿no? Por lo cual sus ramificaciones son relevantes.
Luego está el tema remesas. Esto también genera muchísima discusión. Nosotros, obviamente, hemos trabajado este tema con el Banco Mundial. Desarrollamos un proyecto de medición de remesas con 1.200 migrantes fuera de Venezuela que les preguntamos. Creo que también tiene mucho que ver con qué se contabiliza como remesa. Hay muchos colegas o analistas que meten en las remesas lo que uno pudiera llamar el desahorro, o que otros llaman autorremesa, que es que yo, Adrúbal Olivero, bueno, tengo mi cuenta en Bofa y a veces pago con un CELE acá y saco plata de allá y pago acá. Eso no es remesa. Hay gente que lo incluye. No es remesa. Aquí nosotros estamos contabilizando por lo menos lo que contabilizamos nosotros, estrictamente lo que está fuera de Venezuela, de gente que no vive en Venezuela. Eso es lo que está acá. Y eso nos da para 2022 cerca de 2.500 millones de dólares, y eso, bueno, pues se estabilizaría en 2025 en torno a los 4.000 millones de dólares. Eso es más o menos 8 puntos. O sea, señores, que si usted agarra las remesas y la economía negra, es 30 puntos del PIB. Para que entendamos un poco lo que es hoy Venezuela, las diferencias que tenemos. Ahora, tampoco es la exageración que yo he escuchado por allí de 8.000 millones de dólares en remesa. No sé de dónde sacan ese número. Los montos que mandan los migrantes son extremadamente bajos, sobre todo los migrantes ubicados en todo lo que es Sudamérica, sobre todo el área andina, que concentra una buena parte. Los que mandan un poco mayor cantidad son los que están en Estados Unidos, Canadá y España, pero de resto son montos bajos, por lo cual creo que aquí lo que está ocurriendo es que mucha gente está incluyendo el desahorro. Efectivamente, si yo incluyo el desahorro, acabamos de hacer un cálculo para el BID de cuánto puede estar el desahorro de los venezolanos en 2021, eso daba como unos 2.600 millones de dólares, que a los 2.000 millones de remesa, las dos cosas juntas, son como 4.600 millones de dólares, ¿no? Pero lo que es remesa solo es un poco estos cálculos que manejamos. Igual para mí siguen siendo significativamente altos, ¿no? Bueno, las importaciones, como les decía, en realidad no vemos una recuperación importante. El tema de las cadenas de suministro y sobre todo el gran problema que existe hoy en Venezuela con la importación es que no hay financiamiento. No hay financiamiento ni para el que fabrica ni para el que importa, con lo cual, con el grado de sobrevaluación que tiene la moneda, Venezuela era para importar mucho más. Lo que pasa es que no hay financiamiento. No tienes capacidad de financiamiento. No lo tienes ni por el lado de tus proveedores ni por el lado de la banca local e internacional. Cartas de crédito, nada de eso existe hoy en Venezuela. Entonces, por lo tanto, tú importas a músculo propio, con pago por adelantado, incluso pagas por adelantado y das crédito acá. Entonces, al final, es un tema bien complejo que limita mucho la capacidad de que las importaciones, a pesar de la sobrevaluación, puedan crecer muchísimo más, ¿no? Esto se los muestro. Esto fue un trabajo que hicimos también para el BID hace 2 años, cuando se pensaba que aquí iba a haber una transición rápida. Yo, la verdad, y perdónenme el escepticismo, creo que la transición en Venezuela está bastante lejos. Yo lo que veo es un gobierno bastante estabilizado y que creo que se va a quedar allí un buen tiempo. Hicimos un trabajo donde trabajamos, bueno, cuánto necesitan los sectores para arrancar el llamado primer año de emergencia, del gobierno de emergencia. Y aquí ustedes lo pueden ver. Las necesidades financieras son de casi 35.000 millones de dólares. Para que ustedes den una referencia, el PIB de Venezuela es casi 52.000 millones. Así que hágase una referencia, es más de la mitad del PIB. Y bueno, lo que necesitarían, lo que se definió en ese momento como los sectores prioritarios, ¿no? El tema petrolero, la emergencia alimentaria, todo lo que está ahí. Fíjense. Entonces, lo que quiero destacar es que al final es iluso creer que Maduro, con esta aperturita y aquí y allá, va a lograr levantar toda esta plata. Esto me queda a mí clarísimo, que si Venezuela no construye un acuerdo político sólido, creíble, avalado por la comunidad internacional, difícilmente Venezuela pueda tener acceso a los recursos que necesita para una recuperación sostenida. Ahora, entre eso y quedarme con lo que está en el foso, pero yo mandando, creo que tenemos claro lo que va a escoger Maduro, ¿no? Y por eso mi escepticismo. Bueno, aquí hay algunos consejos para las empresas. Esto probablemente lo voy a pasar por razones de tiempo.
Y al final, bueno, los números, como les decía, crecimiento de 8% este año, inflación de 190% este año y tasa de cambio cerrando en torno a 10 bolívares por dólar este año. Obviamente es una economía, insisto, que tiene signos de recuperación, pero que no los puede aprovechar todo el mundo, pero que representa una muy buena noticia para el sector privado que todavía sigue de pie en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo lo dejo hasta acá y me quedo con sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. José Manuel, tienes el micrófono cerrado. Muy bien, Asdrúbal, y muy impresionado sobre todo por la batería estadística que has manejado. Sentí una mezcla de curiosidad y envidia, porque toda mi vida me ha tocado trabajar con estadísticas económicas venezolanas desde muchacho, desde que estaba en la universidad, y sé que no es fácil, sé que ahí has hecho un esfuerzo de búsqueda Sí, bueno, imagínate, impresionante. José, somos mitad analista, mitad detective. Yo digo que los Sí, economistas en sí, Venezuela somos mitad analistas y mitad detectives. sí, sí, sí. Hay un trabajo que incluye muchos datos que se manejan a veces así como en la economía negra, Total, en la investigación negra. así es, así es. Sí, pero de verdad que te felicito. Yo no sé si vamos a tener, lo que has dicho es realmente impresionante. Mientras hablaba pensaba que Venezuela va a ser una combinación de la India con El Salvador, una cosa así, y con algo de Colombia. Son muchas de las cosas que revela tu investigación. Efectivamente, yo creo que el cambio de estructura o la recuperación de la vieja estructura petrolera es imposible. Me quedan muchas curiosidades, pero quiero más bien que todos los que estamos aquí participemos en forma equitativa. Así que hagan sus preguntas y desde ahora está invitado para una próxima exposición, quizás dentro de unos 3, 4 meses. Buscaremos la fecha. Y por favor, dinos cómo accesar, si tienes una página o si tienes alguna publicación, cómo accesar de manera más o menos continua o eventual los trabajos tuyos. Gracias. Adelante pues con las intervenciones. Gracias, José. Sí, bueno, simplemente para responderte rápidamente, obviamente en ecoanalítica.com está muchas de las cosas, bueno, no todo, porque como ustedes saben, y creo que lo conocen, igual lo digo, Ecoanalítica es una empresa privada, vive principalmente de vender sus suscripciones y trabajo a clientes privados, organismos multilaterales, en algún momento también gobierno, pero muchas de las cosas que podemos las hacemos públicas, como el estudio de dolarización, que por ser de financiamiento internacional es público, el tema de la economía negra también es público, o sea, hay muchas cosas que dado que es exigencia del financiamiento, que se hagan públicos y así lo hacemos. Y siempre en nuestras redes y en nuestra página web hay muchos de estos datos. José Manuel, tenemos a Gianna Figueroa, que levantó la mano, se les informa a todos, se les recuerda, si mueven el mouse sobre la pantalla, a la barra de abajo que aparece, hay reacciones o reaction, hacen clic ahí y ahí les da la opción de levantar la mano. No de aplaudir porque esa se borra inmediatamente, es levantar la mano. Tenemos a Gianna Figueroa y yo personalmente también levanté la mano en segundo puesto. Gianna, por favor, abre el micrófono. Y Carlos Escobar de tercero. Ayana, tienes el micrófono cerrado. Aló, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo está? Disculpe, que tuve un problema con el teléfono. Bueno, buenas tardes a todos. Muchos saludos. Hola, Asdrúbal, ¿cómo estás? Mira, quería preguntarte porque tú has señalado que, bueno, que el gobierno durante este primer trimestre ha incrementado sus ingresos en divisa, bueno, producto de que también ha habido una mejora en el precio del petróleo y también, bueno, por otros temas, ¿no? Por otras vías.
Pero te quería preguntar que esta medida anunciada por Maduro de la venta de 5 y 10% de las acciones de empresas públicas, no se sabe muy bien qué es lo que podría estar buscando el gobierno con esta medida, ¿no? Porque, bueno, algunos dicen que esto suena a la necesidad de un flujo de caja que tiene todavía el gobierno, y bueno, lo más seguro es que esos recursos que levanten también sea para cumplir con compromisos que tienen de gasto corriente. Porque al fin y al cabo, quizás los recursos que se generen de esta oferta de acciones podrían ser muy bajos para lo que requieren estas empresas para su mejora, pues porque se hablan de que todas estas empresas públicas, bueno, son hoy en día deficitarias, ¿no? Entonces, con esto les quiero preguntar, bueno, si tú crees que entonces estos recursos que se levanten, si efectivamente se da esta medida, se ha utilizado nada más para gasto corriente, que quizás, y si quizás esto pueda también echar para atrás lo que ha hecho el gobierno para mantener la estabilidad del tipo de cambio y de la inflación. Y la segunda pregunta que te quería hacer está relacionada con lo de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, que bueno, que ya comentaste que muchos de estos ingresos en divisas que se están obteniendo no están llegando al Banco Central. Pero también quería saber si los montos que se están entregando a la banca para mantener estable el tipo de cambio podrían estar generando un gran sacrificio entonces de los recursos del BCB. Estos montos son tan significativos para también impedir que las reservas internacionales del BCB se incrementen, o el impacto que ha habido sobre las reservas, que prácticamente se han mantenido en el mismo monto de hace muchísimo tiempo, es producto de lo que tú mencionaste, de que, bueno, de que el fisco no está, o no se están entregando los ingresos en divisas que deberían entregarse al Banco Central. Bueno, gracias. Rayana, yo voy a tratar de que entendí tus preguntas porque eran un poco largas. Mira, con respecto a la segunda, voy a empezar por la segunda, porque para mí es más fácil y directo. Recalco lo que dije en la presentación, el dinero del gobierno no pasa por el BCB, no pasa por ahí. Se maneja en la tesorería, se maneja en diferentes fondos. El PDVSA vende diariamente al BCB los dólares que va a subastar. Y punto. Eso no sale de las reservas internacionales. El gobierno no alimenta el mercado cambiario de las reservas. El gobierno alimenta el mercado cambiario de lo que tiene PDVSA. PDVSA entrega el efectivo al Banco Central y el Banco Central lo distribuye a los diferentes bancos. Eso, entonces, ahí es una acción del Banco Central más como agente colocador del efectivo que otra cosa, y de coordinador de la subasta, pero más nada. O sea, el dinero viene principalmente de PDVSA o del oro o de otras fuentes. No porque el gobierno, y a mí me sorprende que todavía hay gente que esto no lo entienda, porque es que desde que el gobierno creó el Fondespa y se apropió de aquel famoso millardito y creó el Fonden, no ha mantenido la mayor cantidad de su plata en las reservas. Yo te puedo mostrar, porque lo tenemos, el histórico de los recursos extrapresupuestarios, y tú lo comparas contra reservas y es impresionante. La mayoría de esa plata siempre se ha manejado al margen, siempre. Que el gobierno tiene recursos para sostener el mercado cambiario, a mi juicio sí, ese no es el debate, para mí ese no es el problema. El problema es que estás quemando la plata. Yo creo que tú podrías obtener mejores resultados con otro set de política, por ejemplo, si profundizaras la dolarización financiera, que vender esa cantidad de dólares que estás vendiendo en el sistema. Pero o sea, si tú vas a recibir 18.000 millones de dólares, ponle 16.000, y estos tipos venden 1.500, ponle 2.000 para, bueno, ser exagerado. Estás vendiendo menos del 20% de lo que te está ingresando. Entonces, mientras tengas estos flujos, no tienes un grave problema de vender las divisas. Lo que creo es que no es la mejor política. Entonces, para mí ese es el tema clave. No si lo pueden mantener. Yo creo que en el corto plazo lo pueden mantener, solo que no es la mejor política. Y con respecto a la primera pregunta, mira, yo creo que ahí hay un elemento ahí también simbólico. No sé, la verdad, no tengo... La otra vez tú me preguntabas algo y yo te decía que no tenía data porque hay cosas que de verdad no tengo, y a mí no me gusta especular sobre lo que no tengo información. No sé si el gobierno va a usar eso para gasto corriente o gasto no corriente. Todavía no lo sé, a lo mejor lo puedo averiguar después, pero
No, ahorita no tengo información sobre eso. Lo que sí creo es que el gobierno obviamente está mandando un mensaje claro de que a lo mejor está dispuesto a que el sector privado tome parte en muchos de los activos que hoy tiene el sector público. Por supuesto, creo que también no es para todo el sector privado. Yo creo que ahí hay unos actores que son claves para el gobierno, que están en unión con el gobierno y que probablemente se van a hacer de esa propiedad o de esa participación, tal al estilo ruso. Pero más relevante para mí no fue el caso CanTV y Movilnet, fue el caso de las petroleras, porque Maduro habló de las petroleras. Y allí yo creo que también habla mucho de un debate interno que yo sé que existe en el chavismo sobre si abrir el sector, que sé que Maduro y Tarek El Aissami tienen esa idea, pero el ala más radical del chavismo todavía no ve con buenos ojos porque es una traición a lo que ellos llaman el legado de Chávez. Entonces, creo que eso es lo interesante allí, es un debate que va a marcar o va a aparecer en los próximos meses del chavismo y al cual hay que hacerle seguimiento. Lo otro es entender también que sí, el gobierno tiene una mejora de caja, pero no es una mejora de caja que permita volver al estado de antes. Y el gobierno necesita, para de alguna manera poder mejorar algo en servicios públicos, que entren los privados, porque no tiene capacidad, incluso con la mejora de caja, de hacer esas inversiones. Eso está claro, y por eso la limitación en crecimiento. Solo que yo soy escéptico de que tú puedas atraer grandes cantidades de capitales en el contexto institucional que tienes hoy y sobre todo en el contexto de sanciones que tienes hoy, ¿no? Me parece que eso es una apuesta muy limitada. Gracias. Me toca a mí. Tengo tres puntos. El primero, tú empezaste en tu exposición sobre el efecto de las sanciones que fue favorable al régimen en el manejo de las empresas mixtas. Sin embargo, quiero puntualizar sobre las sanciones. Las sanciones las impone un país en base a sus propias leyes, Estados Unidos o la Unión Europea, que son los que impusieron sanciones, y sanciones a personas naturales o personas jurídicas, claramente identificables. Por eso, pues, se les pusieron sanciones a personeros del régimen y a empresas como PDVSA. ¿Por qué en el caso de PDVSA? Porque fue muy conocido, PDVSA fue la mayor lavadora de dinero, quizás a nivel mundial, de dineros poco santos o mal habidos. Entonces, el efecto ese no justifica el hecho de que las sanciones deban quitarse. Las sanciones se ponen nuevamente porque son dentro de las leyes de quien pone las sanciones, no de las leyes venezolanas. Quería decir eso o dejar el tema para tu consideración. El otro tema que me preocupó mucho son las dificultades del sector privado. Del sector privado para ser competitivo de acuerdo con la economía en los términos en que está planteado. Yo quisiera que ampliaras un poquito ese tema de las dificultades del sector privado para recuperar al país. ¿Por qué? Porque viene el tercer punto. El tercer punto mío es, tú pusiste unas proyecciones de recuperación de la economía desde el foso en donde el régimen se puede mover con cierta eficiencia. De hecho, lo ha demostrado de acuerdo con las cifras tuyas o de economía. El régimen se mueve con cierta eficiencia dentro de ese foso, en la parte de abajo del foso. Pero la proyección, y aquí viene la pregunta, la proyección hacia recuperar el país debe ser dentro de una economía sana. Y una economía sana representa una cantidad de términos bajo los cuales se recuperó la economía japonesa, que tú la pusiste en 20 años vista, desde el momento en que cambia, o la pusiste a 50 años vista en una economía venezolana, pero no aclara si es necesidad que el Estado sea creíble y tenga unas leyes sanas y una economía sana que permita la competencia de los capitales nacionales y extranjeros dentro de su papel en esa recuperación de la economía. Entonces, estos tres puntos para tus comentarios, por favor. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Mire, sobre el primero, la verdad, bueno, agradezco la aclaratoria, pero yo lo tengo claro. Yo lo que aquí quise destacar es simplemente el efecto de las sanciones. Pues tiene un efecto.
O sea, independientemente de que yo, obviamente yo no tengo no voy a yo a discutir si Estados Unidos o Europa se lo tiene que poner o si era necesario o no que se las pusieran. No es el punto sobre el cual estoy haciendo énfasis, sino los efectos que tuvo sobre la economía y cómo el gobierno reaccionó a eso. Eso es lo que estoy explicando. El gobierno reaccionó buscando la manera de bypassarla y de seguir operando, cosas que ha logrado. Entonces, las sanciones, a mi juicio, no han logrado el objetivo porque el gobierno sigue andando como está y puede vivir con ella. No tiene problema. ¿Que puede estar mejor? Claro. Pero si eso amenaza su permanencia en el poder, prefiere seguir con la sanción. Porque no tienen escrúpulos. Entonces, ese es el punto. Ahora, eso tiene efecto, usted lo debe saber bien. Al final, aquí no te discriminan lo que usted explicó, que las personas naturales, las personas jurídicas, no. Cuando usted hace una operación con un banco, un privado, usted vive en Venezuela, opera en Venezuela, y usted es parte de una estructura tóxica, y le afecta. O sea, hay un over compliance, hay un tema de credibilidad, hay un tema de riesgo sistémico que afecta a todos los que vivimos acá, seamos decentes o no. O sea, hay un efecto de la sanción que afecta a Venezuela. Eso es así, ¿no? Y yo lo que creo es que las sanciones, por supuesto, tienen que desmontarse en el marco de una negociación política. Esa siempre ha sido mi posición, es pública y notoria. Ahora, creer que ellas por sí solas, sin la acción política, van a lograr que estos tipos salgan, olvídate de eso. O sea, eso ahí yo sí difiero totalmente, ¿no? Si tú no tienes acción política, o sea, las sanciones es un medio, no un fin en sí mismo, ¿no? Dificultades del sector privado, bueno, yo pude identificar 5 principalmente. La primera y más importante es financiamiento. El sector privado no tiene financiamiento. La cartera de crédito de la banca es 500 millones de dólares. Bueno, ni siquiera 500, 452 millones de dólares. Las necesidades financieras del sector privado en ese trabajo que hicimos de emergencia nacional, lo calculamos, no lo puse acá, pero hicimos ese cálculo, y el sector privado necesita, en términos de financiamiento, cerca de 6.000 millones de dólares. Es decir, que la banca no le presta ni el 10% de lo que el sector privado necesita. Entonces, el primer problema que tiene es un problema de financiamiento. El tema del colapso de servicios públicos, porque eso tiene un impacto en su estructura de costos. Obviamente el sector privado tiene que suplir tener su propia electricidad, transporte de los empleados, asfaltar calle, pozo de agua. No tiene manera de poder operar en términos de eficiencia con el colapso de los servicios públicos. Ese es un gran tema de dificultad. El tercer elemento es el tamaño de mercado. Obviamente una economía empobrecida, tú cómo construyes una capacidad instalada y unas grandes inversiones si tu base de consumo es minúscula. Entonces eso también es un elemento que desalienta la acción del sector privado. En cuarto lugar, bueno, toda la estructura institucional legal, donde usted opera prácticamente en una concesión, es decir, una concesión del Estado. Los controles están vigentes, pero yo dejé de aplicarlos. Entonces tú al final vives en una permanente violación de la ley, donde todos somos sospechosos habituales. Eso no contribuye al progreso de un país. Y en quinto lugar, un poco por mi experiencia, yo le diría que el otro obstáculo del sector privado es el sector privado mismo. Es decir, el sector privado que es incapaz de visualizar los cambios, de entender que el país es otro, de que no puede seguir operando bajo los mismos paradigmas y que tiene que cambiar. Hay muchas empresas en Venezuela que viven anclados a un pasado, a una economía y a una dinámica que hoy no existe. Y entonces ese es un elemento también, un obstáculo importante sobre las cuales hay que lidiar, ¿no? Y la tercera, efectivamente, yo, bueno, un poco por el tema tiempo de avanzar en la presentación, pero es claro que la recuperación sostenida de la economía venezolana pasa por un acuerdo institucional distinto, donde opere obviamente parte de un marco de respeto a la ley y de Estado de Derecho que hoy no tenemos, obviamente. A lo mejor no lo dije por la rapidez, pero es un supuesto clave que está allí en la presentación, ¿no? Gracias. Carlos Escobar. Gracias a todos, muy buenas tardes. Saludos a Drúbal, excelente la exposición. Llegué un poco tarde porque, bueno, casualmente tenía una cita con un médico que se extendió, pero bueno, pude escuchar nutridamente la última parte de tu exposición y yo tengo 2 preguntas. Bueno, una pregunta y una exposición para ver tu consideración a ella. La primera pregunta es, ¿cómo influye
en el PIB, en relación a los puntos, esta apertura, esta relativa o mal llamada apertura económica, y si verdaderamente esta cantidad de flujo de dinero que está entrando por esta apertura económica y por todo lo que está pasando también en relación a la mayor cantidad de ingresos petroleros por el aumento del barril de petróleo, el gobierno piensa, de acuerdo a tu criterio, disponerlo para gasto público o para inversión pública. Esa es la primera pregunta. Y la otra es una consideración que es en función a la economía venezolana. La economía venezolana, obviamente el sector privado no es el sector privado de mayor experiencia, eso lo acabas de decir tú ahorita, en Venezuela. Ciertamente sacando con diversas o detalladas excepciones, el sector privado prácticamente se ha acostumbrado a ser un sector privado dependiente única y exclusivamente del gobierno, en este caso del sector público. Y eso es lógico por las razones que imperan en Venezuela en relación a que todo se manejaba a través de la industria petrolera que financiaba todos los proyectos. Pero en este momento la economía venezolana no es la economía que puede establecer condiciones en función a que pueda ser competitiva fuera de las fronteras de Venezuela. Es decir, producir cualquier cosa en Venezuela en estos momentos ahorita es sumamente costoso y solamente es consumible o puede ser comercializable el producto que se produzca en Venezuela, y valga la redundancia, única y exclusivamente en Venezuela. Con lo cual, el sector privado prácticamente, como lo dijiste tú ahorita, está amarrado. Entonces la consideración, yo quisiera saber tu consideración en función a esto, porque desde Venezuela no se puede exportar absolutamente nada. Y lo peor de todo, que ese producto bien caro producido en Venezuela, lo consume el pueblo a un precio que inclusive es más caro que comprarlo afuera. Gracias, Carlos. Mira, sobre lo primero, es una mezcla de ambos. Obviamente, para mí, las prioridades del gobierno son cuatro con los ingresos. La primera, obviamente, es el sostenimiento de la tasa de cambio, es decir, intervenir activamente en el mercado cambiario para que la tasa de cambio no se deprecie significativamente, sino que se mueva en una senda predefinida por ello. El segundo, obviamente, es el aumento de los sueldos de los empleados públicos. Obviamente, el gobierno que es claro, sabe que ese es un talón de Aquiles importante para ello, y sobre todo de cara al escenario electoral. Así que yo creo que el gobierno va a tratar lento, muy lento, ir mejorando un poco los sueldos. Y el tercer y cuarto punto tiene que ver con inversión, porque yo sí creo que el gobierno está pensando en algo de infraestructura, lo poco que pueda, en algo de mejora en servicios públicos, está metiéndole al tema de la refinación, porque quiere depender menos de la importación de combustible y resolver el tema de las colas. Entonces sí creo, por eso te digo que es una mezcla entre gasto e inversión, ¿no? Sobre lo segundo, no estoy de acuerdo contigo. La verdad, yo sí creo que, obviamente, primero, yo siempre evito las generalizaciones, ¿no? Porque, como decía alguien, generalizar siempre es equivocarse. Decir que en Venezuela no se puede exportar nada es un tremendo error, porque aquí se está exportando. Aquí tú tienes un sector camaronero creciendo en exportaciones, que es uno de los principales actores del mercado cambiario. Tienes un sector plástico, metalmecánico, agro, y hasta ganado se está exportando, y las empresas lo están evaluando. Que es difícil, obviamente, es muy complicado exportar en Venezuela, pero no es imposible. Y yo sí creo que en la medida que las condiciones cambien, obviamente ese sector exportador puede potenciarse, ¿no? Ese es por lo menos para como yo lo veo. Lo otro es que al final, lo que tú dices de que sí, aquí se vende muy caro, pero eso está cambiando. Y justamente está cambiando porque el gobierno astutamente ha abierto las importaciones, entran por los caminos verdes, y por lo tanto, o tú te pones las pilas, perdóname lo coloquial, o te vas a desplazar el producto importado. Y por eso es que el gobierno no cierra las fronteras, porque ese producto importado es una especie de anclaje en los precios. Cuando yo tengo un agua que vale $2, un ejemplo burdo, $2 el agua nacional, y tengo una importada en 1, bueno, imagínate la presión que tú le metes a esa agua nacional en 2, que o él reduce o se mantiene, pero no puede seguir subiendo los precios. No puede O desaparece, Asdrúbal. O desaparece, exactamente. Entonces, al final, eso es un poco lo que estás teniendo hoy en Venezuela. Entonces, tampoco es que puedes incrementar los precios al infinito.
Y por eso es que yo creo que las empresas tienen que trabajar en adecuación de estructura de costo, porque no es solamente por el entorno, es también porque tú tienes unas estructuras industriales que operan al 20% de su capacidad y tú pretendes que el 80% restante no quieres salir de él y se lo quieres imputar al precio. Eso es un sinsentido. Y eso también implica decisiones tuyas. Como yo muchas veces lo digo en mis conferencias, cuando tú hablas con un industrial, le preguntas, ¿cuál es tu problema? Te dice Maduro. Ah, ok, bueno, ajá. El segundo, bueno, la importación desleal, chévere. El tercero, no, la competencia de los enchufados. Ah, ok. Y no hay nada, tú no tienes ningún problema interno. ¿Qué quiero decirte con este ejemplo que lo vivo en la consultoría? Que generalmente en las empresas el foco está afuera, no está dentro. ¿Qué es lo que tú puedes hacer que depende de ti? Trabajar de estructura de costo, trabajar en términos de eficiencia, trabajar en optimización de tu planta y equipo. Ese es el tema. Tienes que trabajar ahí. Porque es que si no vas a ser desplazado. Y ojo, aquí estamos viendo una estructura darwiniana. Yo te lo digo, el gobierno no le importa que la empresa cierre, porque para el gobierno en su lógica se tiene que quedar el que pueda ser eficiente, tanto la persona como el gobierno. Porque al gobierno no le importa. Entonces, ese es un tema que yo creo que por eso es que hago mucho énfasis en el tema de la competitividad. El sector privado también tiene que mirar hacia adentro. No, el foco no solamente está afuera, en los problemas que son problemas válidos, pero también tienes que mirar cambios en lo interno que no has hecho. ¿Por qué? Porque Venezuela vivió muchos años embuida en subsidios. Es que aquí ser empresario era muy fácil, y perdónenme que se lo diga de esta manera. O sea, tú eras mal empresario, pero te iba bien. ¿Por qué? Porque había subsidio cambiario, porque había tasas de interés regaladas, porque había materias primas regaladas, porque los servicios no costaban nada. Bueno, para cualquiera, obviamente, todo lo malo que tú hacías te lo compensaba esto. Hoy es que te estás dando cuenta que si no trabajas en tus decisiones, como no hay ningún subsidio o queda muy poco, bueno, los resultados son muy malos. Entonces, ese es un tema también sobre el cual los privados tienen que trabajar. Gracias, Adrúbal, excelente. Nada. Excelente. No hay ninguna otra mano levantada. De mi parte, felicitar a Adrúbal Olivero. Sugiero, José Manuel, que tú hagas unas palabras de cierre y después le damos a Adrúbal el cierre del foro con sus conclusiones y recomendaciones. Bueno, sería un poco tonto tratar de hacer una especie de resumen o una reflexión, porque lo que hizo Adrúbal fue un gran despliegue de temas, todos relacionados con una realidad que en cierta forma nos revela que nos quedamos atrás, que estamos viendo las cosas con unos lentes que ya no sirven y que la nueva realidad de la economía venezolana hay que comprenderla y hay que trabajarla como algo nuevo. Es decir, esto es realmente una nueva situación que conocemos poco. Me quedé pensando sobre la economía negra y sobre toda la relación que tenemos con las remesas y con esa parte que se conoce poco, que es la economía del CEL, que probablemente es más pequeña que la remesa, pero funciona muy bien. Yo formo parte muy minúsculamente de eso y me doy cuenta de que hay una parte de la familia venezolana, los que hemos tenido la suerte de poder conseguir algo afuera para enviar para allá, que configuramos un sector. Yo estaba pensando en un economista que ya debe ser casi olvidado, está en los museos, se llama Gunnar Myrdal. Era médico y se dedicó a la economía, un sueco. Y él, estudiando un caso de la situación de Nueva York, creó una propuesta de la causación circular del atraso, que resumidamente es que se combinan todas las fuerzas para que nunca se pueda ir adelante. Y en el caso de Venezuela, esto se ha transformado con la generación. Lo que dijo Adrúbal me gustó mucho, que estamos como en el pueblo aquel de 7 hombres un destino, donde los malos están gobernando y para ellos cualquier cosa es igual. O sea, medidas, no medidas, para ellos la economía no es un problema realmente. Para ellos el problema es el poder. Y en ese sentido, estamos pues condenados a un atraso, digamos,
crónico. Vamos a seguir, vamos a ver a Humberto, que viene con su propuesta basada un poco en el tema de la cleptocracia, y vamos a seguir aprendiendo a conocer esta realidad en Benamérica y a ver cómo con el apoyo de personas como Asdrúbal y como todos los que estamos invitando, logramos una comprensión que nos permita ir visualizando cuáles son las opciones. ¿Qué políticas tenemos quienes estamos en el sector del pensamiento o de las fuerzas vivas, para ponerle un nombre un poco más eufemístico, podemos estar promoviendo y discutiendo y poniendo en la palestra para que haya cambios, por ejemplo, en el sector privado? Aquí está Fran de Armas, que tiene, mi compañero de estudio, que tiene 40 años en el sector privado y que sabe muy bien, mejor que cualquiera, cómo son esas luchas internas allí. Y también tenemos otro sector que no sé quién lo va a representar, probablemente los jubilados y algunos gremios, que es de la clase media y el de la pobreza, pues. Que por eso yo le decía a Asdrúbal al principio que parecíamos un poco a la India. Es decir, en la India hay pueblos millonarios donde la gente vive como en Nueva York, y hay una gran parte, una gran mayoría de la población que vive en la miseria. Y eso convive. Y a los sistemas políticos eso prácticamente les resbala. Bueno, muchas gracias, Asdrúbal. Te felicito, de verdad. Voy a aprender mucho contigo. Yo sigo estudiando economía a pesar de mi edad y sigo creyendo que hay que seguir estudiando. Muchas gracias y contamos contigo de nuevo. Adelante. Oh, gracias a ustedes, de verdad, por invitarme. Complacido de hablar y compartir estas ideas y el debate de las preguntas, que siempre es pertinente. Y nada, yo sí creo que hay varios temas pendientes. Uno de ellos sobre los cuales hay que reflexionar es justamente sobre estos temas de competitividad, de sectores, de quiénes son los sectores que de alguna manera van a ser claves en la reconstrucción de Venezuela. Creo que hay que pensar más allá del petróleo, de la energía. Creo que esta crisis por lo menos nos deja esa oportunidad de recomposición de sectores y de análisis de competitividad, que lamentablemente no lo veo que se esté haciendo. Incluso a veces el propio sector privado, que debería ser protagonista de eso, elude ese debate, ¿no? Entonces yo sí creo que es un tema relevante y a lo mejor este grupo tiene mucho que contribuir en ese punto. Y bueno, por acá siempre a la orden. Muchas gracias. Bueno. Ok, gracias a Gracias. todos. Déjame suspender la grabación.